Módulo 7. Área de resultados de desempeño 5. Me llamo Jimena Acedo y soy asesora en asistencia técnica en el Fondo Monetario Internacional, en el secretariado TADAT. Bienvenido al módulo 7. En este módulo hablaremos de la ARD 5 sobre el pago oportuno de impuestos. En el módulo anterior ha aprendido sobre la presentación oportuna de declaraciones y en este módulo va a aprender sobre un tema muy relacionado, el pago oportuno de impuestos. Al igual que los módulos anteriores, también va a aprender a evaluar si la Administración tributaria cuenta con los procesos necesarios para garantizar altos niveles de pago voluntario y en plazo y bajos niveles de mora. Aprenderá sobre los indicadores y las dimensiones que se utilizan para medir el desempeño en este área y se le darán las herramientas necesarias para que pueda calificar las dimensiones y los indicadores de la ARD 5. Al igual que los módulos anteriores, va a conocer qué evidencia debe reunir y qué preguntas debe formular para poder realizar una evaluación objetiva de este área de desempeño. El pago oportuno de los impuestos o en plazo es un requisito legal prácticamente en todos los sistemas tributarios. Las leyes, los reglamentos tributarios y demás normativa establecen las fechas de vencimiento para efectuar los pagos. Los pagos de los impuestos periódicos pueden ser mensuales, trimestrales o anuales. En algunos casos, como el de los pagos de impuestos adicionales determinados como resultado de una auditoría, el plazo de pago se especifica en la resolución de determinación una vez finalizada la auditoría. El resultado deseado en el ARD 5 es que los contribuyentes paguen todos sus impuestos en plazo. Por lo tanto, se espera, en primer lugar, que los contribuyentes paguen los impuestos en los plazos estipulados en la normativa y según el procedimiento establecido. Segundo, que las leyes y demás normativa tributaria especifiquen requisitos de pago, incluidas las fechas de vencimiento, los obligados al pago y los métodos de pago. Tercero, que la falta de pago en plazo pueda dar lugar a multas, intereses y acciones de recuperación de la deuda. Cuarto, que el objetivo de la Administración tributaria sea alcanzar altos niveles de pago voluntario en plazo y una baja incidencia de mora. Y quinto, que exista un monitoreo de los importes adeudados y acciones de seguimiento inmediatas cuando no se satisface el pago en el plazo estipulado. Ahora veamos la siguiente diapositiva para conocer las buenas prácticas internacionales en materia de pago en plazo y analizaremos 9 buenas prácticas. La primera implica un amplio uso de esquemas de retención de impuestos en la fuente para los salarios, los intereses y los dividendos. La segunda incluye el uso de regímenes de pago anticipado para garantizar que los impuestos se paguen durante el año en que se obtienen los ingresos. La tercera buena práctica internacional implica un amplio uso de los métodos electrónicos de pago. La cuarta exige un marco legal que establezca un nivel apropiado de intereses, recargos y sanciones por pago fuera de plazo y por falta de pago. La quinta buena práctica implica el uso de unidades especializadas en cobranza coactiva y que tengan las facultades necesarias para embargar activos y sueldos o salarios. La sexta buena práctica implica el uso de centros de llamadas y de correos electrónicos para entrar en contacto con los deudores. La séptima buena práctica está relacionada con la utilización de sistemas informáticos adecuados para gestionar la deuda eficazmente. La octava buena práctica tiene que ver con la cancelación de las deudas incobrables. La novena buena práctica implica la exigencia con carácter obligatorio de certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias para acceder a contratos con el Estado, ayudas y subsidios. Ahora que sabemos cuáles son las buenas prácticas, veamos los indicadores que se utilizan para medir cómo una administración tributaria garantiza el pago oportuno de los impuestos. Hay 4 indicadores en el ARD 5 con un total de 7 dimensiones. El primero es el uso de métodos electrónicos de pago. El segundo es el uso de sistemas eficientes de la recaudación. El tercero es la puntualidad de los pagos. Y el cuarto es el stock y la circulación de la deuda tributaria. Tenga en cuenta que para la puntualidad de los pagos de impuestos utilizamos como referencia la puntualidad de los pagos de IVA.
La razón principal para usar el IVA como referencia es que la frecuencia de pago del IVA es mayor, típicamente mensual o trimestral, que la de los impuestos sobre la renta. La puntualidad en la recaudación de IVA proporciona una idea bastante aproximada de cómo se orienta el sistema de administración tributaria hacia la recaudación de impuestos en general. En las dos siguientes diapositivas discutiremos los indicadores y las dimensiones y conoceremos el significado de ciertos términos. Echemos un vistazo a los indicadores de la ARD5, pago de impuestos oportuno. Como ya se ha mencionado, hay 4 indicadores que vamos a analizar en esta ARD. El primer indicador es el A515, que trata el uso de métodos de pago electrónicos y tiene una única dimensión, que valora la medida en que los impuestos principales se pagan electrónicamente. El segundo es el indicador A516, el uso de sistemas de recaudación eficientes, y se mide utilizando una única dimensión que valora la medida en que se utilizan regímenes de retención en la fuente y de pagos anticipados. El tercer indicador es el A517, que trata la puntualidad de los pagos y tiene 2 dimensiones. La primera dimensión analiza el número de pagos de IVA efectuados dentro del plazo en relación con el número total de pagos de IVA debidos, expresada como porcentaje. La segunda dimensión analiza el valor de los pagos de IVA realizados dentro del plazo, en relación con el valor total de los pagos de IVA debidos, expresada también como porcentaje. Este indicador se califica utilizando el método de calificación M1 o por el eslabón más débil. Es decir, si la primera dimensión tuviera una calificación A y la segunda dimensión una C, la calificación final del indicador sería C. Esto es lo que queremos decir con el eslabón más débil. El cuarto indicador es el A518 y trata del stock y la circulación de la deuda, y se mide utilizando el sistema de calificación M2, es decir, haciendo el promedio de las calificaciones de las 3 dimensiones que lo componen. La primera dimensión analiza el valor de la deuda total de los impuestos principales al cierre del año fiscal como porcentaje de la recaudación total de impuestos principales del año fiscal. La segunda dimensión analiza el valor del total de la deuda cobrable por concepto de impuestos principales al cierre del año fiscal como porcentaje de la recaudación total de impuestos principales del año fiscal. Y la tercera y última dimensión analiza el valor de la deuda de impuestos principales con más de 12 meses de antigüedad como porcentaje del valor total de la deuda de impuestos principales. Ahora que conocemos los indicadores y las dimensiones y antes de conocer cómo calificarlos, debemos explicar los 6 términos clave que utilizamos en el ARD5. El primer término es el de pagos debidos. Aquí nos referimos a todos los pagos que se deben efectuar por toda la población de contribuyentes activos de IVA, tanto por declaración, autoliquidación o como resultado de una determinación o liquidación administrativa tras una auditoría, y que puede incluir multas, recargos o intereses. El segundo término que necesitamos aclarar es el de número de pagos debidos, que incluye el número de pagos que se deben efectuar por toda la población de contribuyentes activos de IVA. Si, por ejemplo, se requiere que todos los contribuyentes activos realicen 12 pagos en un año, entonces el número de pagos de IVA debidos es 12 veces el número de contribuyentes activos de IVA. Por ejemplo, si tenemos 4 contribuyentes y esos 4 contribuyentes están obligados a pagar mensualmente, es decir, 12 veces al año, entonces el número de pagos de IVA debidos sería 12 por 4, que es 48. El tercer término que necesitamos explicar es el valor de los pagos debidos, que se refiere al valor de los pagos que se deben efectuar por la población activa de contribuyentes de IVA, tanto por autoliquidación-declaración como por determinación o liquidación administrativa resultado de una auditoría y que puede incluir multas, recargos o intereses. El cuarto término que necesitamos aclarar es el pago electrónico. Un pago electrónico es aquel que se realiza de una cuenta bancaria a otra, a través de medios electrónicos sin la intervención directa del personal bancario o del personal de la Administración tributaria. Otros ejemplos incluyen los pagos realizados desde teléfonos móviles, usando una aplicación. Sin embargo, no se incluyen los pagos que el contribuyente realiza en persona, en un banco u oficina postal y que luego el banco o la oficina postal transfieren electrónicamente a la cuenta del Tesoro Público.
El quinto término es el valor total de la deuda tributaria. Este término incluye todos los montos por impuestos, multas, recargos o intereses acumulados. El sexto término es el valor de la deuda tributaria cobrable e incluye el monto total de impuestos, recargos, intereses y multas que no están sujetos a impedimentos de cobro, como por ejemplo cuando 1. Se ha suspendido la acción de cobro debido a la interposición de un recurso o apelación, 2. El monto no es legalmente recuperable debido a la quiebra del contribuyente, o 3. Las deudas son incobrables por otros motivos. Ahora que hemos identificado los indicadores y las dimensiones y entendemos algunos términos clave, aprendamos cómo calificar los indicadores del ARD5. Comenzaremos con el indicador A515, que trata del uso de medios electrónicos de pago. Para recibir una calificación A, 1, los pagos electrónicos deben representar más del 75% del valor total de la recaudación para cada uno de los impuestos principales, IRPJ, IRPF, IVA, impuestos especiales internos y retenciones en la fuente sobre salarios, y 2, el 100% de todos los impuestos principales pagados por grandes contribuyentes debe realizarse electrónicamente. Para recibir una calificación B, 1, los pagos electrónicos deben representar más del 50% del valor total de la recaudación para cada uno de los 5 impuestos principales, IRPJ, IRPF, IVA, impuestos especiales internos y retenciones en la fuente sobre salarios. Y 2, el 90% de todos los impuestos principales pagados por los grandes contribuyentes debe realizarse electrónicamente. Para recibir una calificación C, 1, los pagos electrónicos deben representar más del 25% del valor total de la recaudación para cada uno de los 5 impuestos principales, IRPJ, IRPF, IVA, impuestos especiales internos y retenciones en la fuente sobre salarios, y 2, el 80% de todos los impuestos principales pagados por los grandes contribuyentes debe realizarse de forma electrónica. Para obtener una calificación D, los requisitos para una calificación C no se cumplen o no hay información suficiente. Ahora veamos cómo calificamos el indicador A516, que trata sobre el uso de sistemas de recaudación eficientes y que básicamente se refiere al uso de métodos de retención en la fuente y pagos anticipados. Así debe calificarse el indicador A516. Para una calificación A existen retenciones en la fuente para todas las rentas del trabajo, es decir, en IRPF. 2, deben existir esquemas con anticipos de pago para todas las rentas de actividades económicas, es decir, en IRPJ y IRPF. Y 3, debe haber retención en la fuente u obligación de informar de las rentas por intereses y dividendos. Para una calificación de nivel B es necesario que existan retenciones en la fuente para todas las rentas del trabajo, es decir, en IRPF, y sí deben existir anticipos de pago para todas las rentas de actividades económicas, es decir, IRPJ y IRPF. Sin embargo, no es necesario que haya retención, obligación de informar de las rentas por intereses o dividendos. Para una calificación de nivel C, tiene que haber retenciones en la fuente para todas las rentas del trabajo, es decir, en IRPF, y los pagos anticipados deben estar establecidos al menos en el IRPJ. Sin embargo, no es necesario que haya retención o obligación de informar de las rentas por intereses y dividendos. Ahora que hemos visto cómo calificar los indicadores A515 y A516, veamos cómo calificamos el A517, que aborda la puntualidad del pago del IVA en cada una de sus 2 dimensiones. La primera dimensión es el número de pagos en plazo. La segunda dimensión es el valor de los pagos en plazo. Tenga en cuenta que la calificación de este indicador se basa en la calificación más baja de las 2 dimensiones. Entonces, si la dimensión 1 fuera una C y la 2 una A, la calificación general del indicador sería una C. Además, recuerde que la calificación de la puntualidad en el pago del IVA se utiliza como aproximación para medir la puntualidad de todos los pagos de impuestos. Ahora, exploremos esto más a fondo en las siguientes diapositivas. La calificación para la primera dimensión del A517, cantidad de pagos de IVA en plazo, analiza la cantidad de pagos de IVA efectuados dentro del plazo en relación con la cantidad total de pagos de IVA debidos durante los últimos 12 meses. Para que esta dimensión reciba una calificación A, el cociente debe ser igual o superior al 90%
para todos los contribuyentes y del 100% para los grandes contribuyentes. Para recibir una calificación B, el cociente debe estar entre el 75 y el 90% para todos los contribuyentes y al menos ser del 90% para los grandes contribuyentes. Para recibir una calificación C, el cociente debe estar entre el 50 y el 75% para todos los contribuyentes y al menos del 85% para los grandes contribuyentes. Para una calificación D no se cumplen los requisitos para la calificación C o la información proporcionada al equipo evaluador es insuficiente. La segunda dimensión del A517 es el valor de los pagos de IVA efectuados en plazo y analiza el valor de los pagos de IVA efectuados antes de la fecha de vencimiento legal en relación con el valor total de los pagos de IVA debidos durante los últimos 12 meses. Para que esta dimensión reciba una calificación A, el cociente debe ser igual o superior al 90% para todos los contribuyentes y del 100% para los grandes contribuyentes. Para recibir una calificación B, el cociente debe estar entre el 75 y el 90% para todos los contribuyentes y al menos del 95% para los grandes contribuyentes. Para recibir una calificación C, el cociente debe estar entre el 50 y el 75% para todos los contribuyentes y al menos del 90% para los grandes contribuyentes. Para una calificación D no se cumplen los requisitos para la calificación C o la información es insuficiente. Finalmente, veamos las tres dimensiones para el indicador A518 relacionadas con la circulación y el stock de la deuda. Recuerde que, a diferencia del indicador A517, la calificación del indicador A518 se basa en el promedio de las calificaciones de las tres dimensiones y no en el eslabón más débil. Veamos esto en las siguientes diapositivas para aprender cómo calificar cada una de las dimensiones. Para calificar la dimensión A518.1 sobre la deuda tributaria total, se analiza el valor de la deuda de impuestos principales al cierre del año fiscal en relación con la recaudación total de impuestos principales en el año fiscal. Para obtener una A, esta relación debe ser inferior al 10%. Si está entre el 10% y el 20%, la calificación será una B. Si está entre el 20% y el 40%, la calificación será una C. Y si no se cumple con los requisitos para una calificación C o no se encuentra información suficiente para calcular estos cocientes, la calificación será una D. Para calificar la dimensión A518.2 sobre la deuda tributaria cobrable, se analiza el valor de la deuda cobrable de impuestos principales al cierre del año fiscal en relación con la recaudación total de impuestos principales en el año fiscal. Para esta dimensión, si la relación es inferior al 5%, la calificación será una A. Si está entre el 5 y el 10%, la calificación será una B. Si está entre el 10 y el 20%, la calificación será una C. Si no se cumplen los requisitos para una calificación C o no existe información suficiente, la calificación será una D. Para calificar la dimensión A518.3, se analiza el valor de la deuda de impuestos principales con más de 12 meses de antigüedad en relación con el valor total de la deuda de impuestos principales. Para una calificación A, esta relación debe ser inferior al 25%. Si está entre el 25 y el 50%, será una calificación B. Si está entre el 50 y el 75%, la calificación será una C. Si no se cumplen los requisitos para una calificación C o no existe información suficiente, la calificación será una D. Revise el cuadro 17 de la guía práctica para obtener una lista detallada de las preguntas que deben formularse a las administraciones tributarias y qué evidencias deben recopilarse para evaluar el ARD 5. Parte de la información se le proporcionará cuando las administraciones tributarias completen los cuestionarios de preevaluación solicitados por el equipo evaluador.
Se puede estudiar la información en la web oficial de la propia Administración Tributaria y será necesario recopilar información durante las conversaciones con los empleados de la Administración Tributaria. Algunas preguntas esenciales para calificar los indicadores de la ARD5 son las siguientes. ¿Cuáles son los requisitos legales de pago en términos de frecuencia y vencimientos para cada uno de los impuestos principales? ¿Cuáles son los métodos de pago utilizados? ¿En qué medida se utilizan las retenciones en la fuente y de qué fuentes? ¿En qué medida se utilizan los pagos anticipados de impuestos? ¿Qué importancia tienen los pagos electrónicos? ¿Cuál es el marco normativo sobre la recuperación de la deuda? ¿Qué unidad organizativa es la responsable de monitorear la recaudación y de hacer cumplir la puntualidad de los pagos? ¿Qué unidad organizativa gestiona la recuperación de la deuda? ¿El personal de la Administración Tributaria tiene una idea clara de los plazos, los pagos debidos, el valor de la deuda total o el valor de la deuda cobrable? ¿Los datos de las deudas se mantienen y monitorean de forma rutinaria en la Administración Tributaria? ¿La Administración Tributaria actualiza periódicamente los datos de la deuda para eliminar las deudas irrecuperables? ¿Existe un mecanismo para la cancelación de la deuda tributaria en tales casos? Este es el final del módulo 7. Repasemos ahora lo que ha aprendido en este módulo. Ha aprendido sobre buenas prácticas para garantizar el pago oportuno de los impuestos. Ha aprendido cuáles son los indicadores y las dimensiones para evaluar el nivel de pago oportuno. Ha aprendido cómo se califican esos indicadores y esas dimensiones. Por último, ha aprendido qué buscar para reunir evidencia, a quién preguntarle y dónde encontrar información útil para calificar las dimensiones. Estamos seguros de que con este módulo usted podrá realizar de manera profesional la evaluación de este área de desempeño. Ahora ya está todo listo para pasar a la ARD6 que se analiza en el módulo 8. Buena suerte.